Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, resulta que después de estos 4 videos que he publicado en relación con el tema del área metropolitana, pues ha habido muchas personas que se han interesado mucho en el debate y me han planteado que continúe ese proceso pedagógico para encontrar mecanismos o argumentos suficientes para decidir en la próxima convocatoria a la consulta popular de si nos conviene o no la figura del área metropolitana. Y bueno, acepto el reto. Hoy quisiera plantearles una hipótesis polémica, provocadora también, por cierto, que es la siguiente. Al final de cuentas, creo, leyendo los documentos de soporte, el documento técnico de soporte que presenta Manizales para la consolidación del área metropolitana, que quizás quien más debilidad estratégica tiene en el contexto de la subregión centro-sur por las dinámicas que se están presentando desde hace algunos años, algunas de ellas provocadas por Manizales, es precisamente Manizales. Es decir, que el interés desesperado en buena medida de conseguir por la vía de facto, sin mayor información, para la ciudadanía y con una mínima votación del 5%, que equivale a 23.000 personas votando o decidiendo por el área metropolitana, el mayor interés que tiene la ciudad de Manizales porque en su objetivo fundamental está el hecho de anexar, al final de cuentas, a los municipios vecinos para terminar consolidándose desde el punto de vista económico especialmente y no perder, digamos, esa ventaja relativa que hoy en día tiene sobre los demás. Entonces voy a explicar por qué creo que eso es así. Es una interpretación extraída de la lectura misma de los documentos. Dice Manizales que el proceso de integración de un área metropolitana se concentra en el beneficio que trae la conexión con la ciudad núcleo, Manizales, para los demás municipios de menor tamaño y jerarquía. Es decir, que aquí implícitamente está reflejado un poco el interés de Manizales, si es que necesita aprovecharse de las economías emergentes que se están dando en la subregión centro-sur para lograr consolidar su proyecto de ciudad núcleo en todo sentido. ¿Cómo lo quiere lograr? Bueno, o más bien, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Básicamente a partir de la siguiente reflexión. La primera es que dice Manizales que el 52% del Producto Interno Bruto de Caldas lo resume la ciudad núcleo, pero también reconoce pues un crecimiento importante, por ejemplo Chinchiná con un 7%, Villa María con un 4%, tanto Palestina como Neira con un 2% cada uno. Y dice el documento que si todo esto se integra, entonces se pasaría del 52% del Producto Interno Bruto que genera Manizales al 67% del Producto Interno Bruto, lo cual significaría un aumento del 15% en la participación de la economía de Caldas, liderada, por supuesto, por la ciudad núcleo en caso de consolidarse la propuesta de área metropolitana. Entre los estudios económicos que realiza, pues dice que Chinchiná, por ejemplo, ha venido creciendo en su Producto Interno Bruto per cápita, mucho más que Manizales, por cierto, a partir más o menos del año 2013-2014 aproximadamente. Es muy probable que esto se deba por que Chinchiná pues está consolidando una vocación industrial y que Manizales está perdiendo peso relativo en ese sentido. Pero también reconoce que Palestina, por ejemplo, ha venido creciendo su Producto Interno Bruto per cápita en términos
relativos a partir del año 2012, y Neira poco a poco, digamos, va en una situación de ascenso, mientras que Villa María va perdiendo peso relativo, seguramente por la mayor peso que tiene Manizales sobre el conjunto. Bien, entonces en ese sentido dicen que, bueno, y en términos de población, pues realmente ha habido una población uniforme, estable, no ha tenido un crecimiento significativo. De hecho dice que 2 municipios tienen tasas de crecimiento negativo, Chinchiná y Palestina, y 2 municipios con un crecimiento poblacional menor al 1%, Manizales y Neira, y un municipio que presenta una de las tasas de crecimiento poblacional más altas de Caldas es Villa María. Es un fenómeno provocado por Manizales, porque recordemos que el área de expansión urbana que tenía Villa María al oriente de Caldas, que debería desarrollarse mediante la figura de plan parcial, lo cual significaba apropiación o captura de plusvalías urbanas, de pronto desapareció esa condición. La plusvalía terminó en manos de empresas particulares que desarrollaron un gran proyecto inmobiliario para sectores medios y altos de la población, y fueron ellos los beneficiarios de la plusvalía urbana, privando al municipio de Villa María de ese importante recurso. Pero eso lo que significó también fue una variación poblacional importante en términos de su crecimiento. Bien, Villa María, dice el estudio, es la segunda economía más diversa, es decir, que ofrece más posibilidades económicas. Esto es un asunto clave, porque cuando las economías de una ciudad empiezan a especializarse, se vuelven tremendamente frágiles. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con Manizales, que se va especializando hacia una economía de servicios. El peso industrial relativo está decayendo, mientras que, por ejemplo, ha venido aumentando en el caso de Chinchiná. Manizales hoy en día tiene en industria un 19%, Chinchiná un 37%. El asunto preocupante es el decrecimiento de los municipios en términos agropecuarios. Apenas, digamos que los 2 municipios más fuertes en términos agropecuarios son Neira con el 29% y Palestina con el 19%. Manizales apenas un 2%, Chinchiná 7%, Villa María 7%. Eso resulta grave porque ahí está, digamos, el peso de la seguridad alimentaria como un asunto muy, muy importante. Pero crecen sectores como los seguros financieros, el sector financiero, por ejemplo, la construcción, en el caso de Manizales principalmente, aunque Palestina con su aeropuerto pues también tiene un peso importante del 13%, y en general digamos que hay un fuerte peso de los servicios, en general, turismos, alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios, por ejemplo, que en el caso de Villa María es muy importante, del 15%, mientras que Manizales del 10%. Es decir, que muchos de los indicadores económicos de Manizales están decreciendo relativamente en función del crecimiento relativo que empiezan a tener los demás municipios en distintas áreas. Todos coinciden obviamente en que el río Chinchiná es, digamos, el gran punto socioeconómico, pero desde el punto de vista del área, el Villa María pues obviamente tiene el 41.8% del total de la cuenca, mientras Manizales tiene el 37.5% de la cuenca. Son los 2 municipios, digamos, que tienen más fuerza e interés en ese sentido. Con base en eso, Manizales, ¿qué dice? Manizales finalmente dice que la ciudad se beneficia de las numerosas oportunidades educativas, la ciudad está atrasada,
en términos de incentivos para crear un entorno de negocios adecuado con la infraestructura física asociada para tener y atraer inversionistas y empresas. Miren esto, qué interesante diagnóstico. ¿Por qué? Porque básicamente también plantea que con el área metropolitana convierte a Manizales en un gran centro especializado y donde los municipios que la acompañan tendrán una anexión funcional propia de la naturaleza de este tipo de conexiones que se establecen. Ojo con esta frase o con esta intencionalidad que en el lenguaje es muy importante para poder entender los verdaderos objetivos y propósitos que se tienen al respecto. En últimas, creo que con este panorama, digamos, muy general, es Manizales la que aparenta una mayor fortaleza para intentar copar los espacios de los municipios vecinos, y al final de cuentas, digamos que no es así. Son los municipios vecinos los que, por su naturaleza, por la localización que tienen sobre la troncal de Occidente y las dinámicas que espontáneamente incluso se van a ir desarrollando, ojalá de manera más planeada, pero se van desarrollando espontáneamente también, pues van a tener un crecimiento probablemente mayor que el propio Manizales. Y entonces, de cierta manera, esta figura del área metropolitana parece convertirse como en una figura de facto para tratar de evitar que los demás municipios terminen desarrollándose sus potencialidades en detrimento o en debilitamiento de la dinámica propia de la ciudad de Manizales, que entraría a disminuir en muchos aspectos. Una interpretación, digamos aquí, bien interesante, en donde realmente el poder decisorio lo tienen los municipios vecinos, porque ellos son realmente los que tienen las mayores potencialidades de crecimiento a futuro. Esto nos plantea precisamente que no hay buenas intenciones en el caso de Manizales, y por eso vale la pena pensar un proceso de metropolización sin jerarquías, más bien aprovechando todas las potencialidades diferentes que cada uno de estos territorios tiene, para que cada una de las ciudades termine posicionándose de la mejor manera de acuerdo a sus potencialidades productivas, y todos, absolutamente todos, confluyamos con recursos, con dinero, para la protección de la cuenca, porque la cuenca no es el soporte de todas las actividades que se están desarrollando y las que puedan desarrollarse a futuro. No, la cuenca es el epicentro, es el corazón, es la vida misma del territorio, y es la supervivencia de estas 561,000 personas, o como en los planes que se tienen a futuro, 1,000,000, 1,500,000 o más de personas que aparentemente se querrían localizar en este territorio, lo cual me parecería supremamente grave, porque no estamos en épocas de poner el crecimiento por encima de cualquier variable, en tanto que el mundo nos ha dicho que todos los efectos del cambio climático nos tendrían que permitir parar este estrés del crecimiento y más bien repensar unas mejores relaciones con la naturaleza. Ahí les dejo la inquietud. Seguimos en contacto con nuevas opiniones al respecto.